Y estamos ya con don Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. Y bueno, en esta vertiginosa campaña hemos visto de todo, pero también hemos visto propuestas que quizás algunas son bastante extensas como para pensar que eso podrían cumplir los candidatos en año y medio. Pero, ¿qué nos dice Mauricio respecto a ello y también a la transparencia que se muestran los candidatos, los presidenciables? Bienvenido. Verónica, buen día, un gusto saludarte por modalidad virtual, lamentablemente, y también un gusto saludar a nuestros amigos oyentes de Radio Sucesos. Una campaña electoral que ya se preveía desabrida, sin tanta emoción, considerando además, como tú ya lo has dicho, que el periodo de gobierno que tendrá un presidente y una asamblea de transición será de aproximadamente 1 año y medio. Pero este elemento del tiempo no es menor, pues creo que debe motivarnos aún más a quienes tomamos la decisión el próximo 20 de agosto a revisar, y ya lo decías, los planes de gobierno y las propuestas que estamos escuchando. Pues si un gobierno saliente se animó a decir que 2 años eran insuficientes para poder lograr cambios en la gestión pública, en la gestión de gobierno, pensemos qué se podría hacer por un tiempo de 18 meses, que es el que dispondrán las personas que asumirán el poder en las próximas semanas. Hemos visto en los planes de gobierno, Verónica, que están a disposición de todos a través de la plataforma web del Consejo Nacional Electoral, propuestas que tomarán bastante más incluso que 4 años. Grandes obras de infraestructura, grandes decisiones respecto de lo que implica combatir la inseguridad, lamentablemente no podrán cumplirse en un lapso tan corto como el que tendrán a su mano nuestras nuevas autoridades. Eso es importante analizarlo y tomarnos el tiempo, ¿no? De revisar los planes, al menos echarles un ojo y ver, bueno, qué de todo esto que nos dicen es realizable en 18 meses de gestión. Eso es un corto tiempo. Los planes son extensos, algunas promesas que seguramente no van a poder cumplirse en ese lapso. Ahora, ¿qué nos puede comentar, Mauricio, respecto a la transparencia de esos planes? ¿De qué tan transparentes podrán ser esos gobiernos de los presidenciables? Verónica, el que no es transparente mientras es candidato, difícilmente va a ser transparente una vez que llegue al poder. Y esa es una regla de oro que no debemos perder de vista. La información, insisto, está disponible digitando cne.gov.es y dando clic en la parte inferior a una parte que dice elecciones presidenciales y legislativas. Ahí tú tienes un menú completo, donde no solo están las decisiones del Consejo Nacional Electoral, los reglamentos, cuáles son las encuestadoras aprobadas por el Consejo Nacional Electoral para hacer pronósticos electorales y encuestas de voto de urna, sino también los planes de trabajo, los procesos de inscripción de candidaturas y la rendición de cuentas de ingresos y gastos de las distintas campañas electorales. Esta información está a disposición de todos, no únicamente, a propósito de lo que decías, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo que monitorea y hace un reporte. No. Esto está a disposición de Verónica, de Milton, de quienes hacen Radio Sucesos y de todo el país. Ingresen ustedes mismos y vean qué están poniendo los candidatos a los ecuatorianos a su consideración. En esos planes de gobierno, muchos hacen la clásica que en el colegio algunos hacían cuando tenían pereza de redactar los deberes: letra 14, espacio doble, bordes más anchos, para presentarnos planes de gobierno de 50 páginas, que si estarían en letra más pequeña, formato simple y márgenes regulares, serían planes de gobierno de 8 a 10 páginas. Otros que fundamentan el 90% del documento presentado en el diagnóstico, en diagnósticos elaborados por otras personas, ni siquiera por sus campañas, y que al final, al momento de hablar de propuestas, te dicen el qué, un qué que todos sabemos, pero no te dicen ni un cómo, ni un con quién, mucho menos con qué, y me refiero a lo económico, que sabemos en este momento el país lamentablemente no dispone. Entonces, ahí está un primer reto. Ahí está un primer escollo que se tiene que sortear respecto de los 8 binomios presidenciales. Y Verónica, hago énfasis en aquello de la transparencia,
No se diga la rendición de cuentas, insisto, de quienes, ya siendo candidatos, tienen la obligación por el Código de la Democracia de presentar reportes de ingresos y reportes de gastos. Y desde ya nos anticipamos, porque algunos candidatos, una vez que dejan la contienda, creen que la acción de Ciudadanía y Desarrollo y Transparencia Internacional es personal y dirigida a que pongan la información que corresponde. Pues nosotros hemos revisado dentro de lo que corresponde a la sección de la primera quincena de campaña, conforme manda el Consejo Nacional Electoral, y vemos que varios binomios presidenciales que ya recorrieron el país, que ya tuvieron caravanas, que ya regalaron banderitas y camisetas, reportan $0 en ingresos y $0 en gastos. Yo quisiera que nos cuenten, porque creo que muchos quisiéramos acceder a ello, cómo por generación espontánea surgen banderas, camisetas y nadie sabe ni de dónde, ni con qué, ni quién. Entonces, ahí están los detalles, insisto, de que quienes no son transparentes como candidatos difícilmente van a ser transparentes e íntegros al llegar al poder. Y vamos a hablar acerca del control del gasto electoral, que es importante, pero por ejemplo ha pasado cosas que llaman la atención, y en la página del CNE, por ejemplo, el candidato Fernando Villavicencio aparece con un presupuesto de más de $3 millones, $3.405.779 de dinero privado. Este es un monto que él además lo ha negado y bueno, dice no sabe cómo ha salido eso, que él no ha autorizado, pero son temas que llaman la atención, Mauricio, de cara a estas elecciones también. Varios detalles, y no solo voy a mencionar ese, porque el presupuesto más alto de un binomio presidencial efectivamente corresponde al de Fernando Villavicencio, pero te voy a dar detalles de la información que está disponible. Primer reporte quincenal de gastos del binomio presidencial de la Revolución Ciudadana, periodo 22 de junio, 7 de julio. En la hoja de ingresos, durante todo ese periodo, apenas ingresó a la campaña $40. No hay más ingresos, $40 para toda la campaña, firmado por su jefe de campaña, el señor Santiago Díaz, firmado por su responsable del gasto electoral, por su responsable económico, Estefanía Molina Freire. Detalles como esos ya empiezan a llamar la atención. Si nos vamos, como tú ya decías, quizá a lo que significa, no sé, pues segunda quincena, otro binomio presidencial, en este caso el del señor Javier Herbas del Movimiento Reto, vamos a ver que el archivo, el reporte de ingresos, ojo, correspondiente a la segunda quincena de campaña, a la que ya les vimos como formalmente campaña electoral, 6 de julio al 20 de julio, se reporta la gran cantidad de ingresos de $111.59. ¿Qué se está haciendo en las campañas? Se está, como digo, trabajando en función de generación espontánea. ¿Quién paga los brigadistas? ¿Quién paga la movilización de los candidatos? Esos $111 que se reportan como ingresos durante esa quincena del candidato Javier Herbas terminan moviéndose a un archivo en el que se reportan gastos por apenas poco más de $10.57. 15 días de campaña y el único gasto que se reporta es el pago de una patente municipal en el Banco de Guayaquil. Eso ya nos hace sospechar, ¿no? ¿Es esto ético? ¿Es esto justo? No. Y probablemente, como lo ha dicho Fernando Villavicencio, a propósito de su presupuesto de campaña, ni siquiera los candidatos lo saben porque emiten un voto de confianza, un voto de fe a sus responsables del manejo económico. Pero, de nuevo, así mismo pasa cuando son presidentes. Quien no vigila a su entorno mientras es candidato, no va a estar en capacidad de vigilar la integridad y la ética de su entorno cuando sea presidente. Y ya nos llevamos pues sorpresas de gerentes de empresas públicas que terminan fugados o de cuñados incómodos que terminan teniendo más poder que el presidente. Ahí está, una lección aprendida y que tenemos que tomar en cuenta los electores. Amigos, son las 7:31, conversamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahora, hablando a propósito de este gasto electoral y las inconsistencias que tienen estos reportes de los gastos de campaña, Fundación Ciudadanía y Desarrollo hizo un análisis de lo que ocurrió en las elecciones de febrero con los candidatos a la alcaldía de Quito, por ejemplo, que reportaron gastos desde $0 a $60.000 en la campaña. ¿Qué nos dice esto? Porque también puede ser un reflejo de lo que sucede no solamente en esas seccionales, sino en épocas de campaña. Y qué bueno que lo dices, Verónica, porque lo que hemos hecho
Es un ejercicio similar al que estamos haciendo en este momento al aire. Presentamos dos informes, un informe de financiamiento y un informe de gasto. El informe de financiamiento deja claro de dónde salen los recursos económicos para hacer las campañas. El financiamiento público, el financiamiento privado, los límites, los techos, las distintas fuentes a las que pueden acceder los candidatos, en este caso, según nuestro monitoreo, a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca. En el primer informe de financiamiento, además dejamos en evidencia la pauta de los candidatos en redes sociales, particularmente en Instagram y en Facebook. El presentado hace pocos días respecto del monitoreo de gasto tiene un vínculo directo con estos informes que acabamos de mencionar de las campañas presidenciales, en el que ya se puede ver hoy y se vio en su momento incumplimientos. El primero, el de no presentación de informes. Verónica, el Código de la Democracia es claro y ordena a las campañas presentar reportes quincenales de ingresos y gastos, sujetos a control y fiscalización del Consejo Nacional Electoral. Hay quienes simplemente hacen caso omiso del tema, incumplen con la ley y pues como hay impunidad, poco o nada les importa. Hay otros que, así como lo acabamos de hacer en el ejercicio práctico muy simple, presentan reportes, pero que no corresponden con la realidad. Pues claro, creo que, si nos referimos al tema de Quito, todos vimos el despliegue de candidatos que buscaban acceder al favor popular y ganar sus votos. Despliegues de grandes caravanas, despliegues en los postes de cientos de miles de afiches y gigantografías que no constan en ninguno de ellos. Gastos e ingresos que no corresponden con la realidad y que terminan convirtiéndose en una burla para el país. Mira tú, para que vayas viendo más o menos cómo funciona el tema, que una campaña que incluso nos inundó de afiches y que se demoraron en retirar de los postes, la de la señora Natasha Rojas por Unidad Popular, reporta en estos informes quincenales ingresos por $2.52 y gastos por $2.52. Yo creo que ni un taxi para movilizarse a una entrevista en Radio Sucesos desde el hogar de la candidata llegó a costar esa cifra. Así se burlan del tema de los reportes. Otros que, por supuesto, hacen mucho más presencia en cuanto a la entrega de reportes, y cumplen con el número de reportes que se tiene que presentar, pero como digo, las cifras resultan un tanto ridículas para lo que se vio en cuanto al despliegue, en cuanto a las actividades, en cuanto a la campaña en sí. Y un detalle no menor, no quiero extenderme en esta respuesta, el hecho de que hay prohibiciones en el Código de la Democracia, Verónica, en cuanto a qué se puede dar a la gente, a los seguidores y qué no. Y uno tiene dentro de las normas establecidas por el Consejo Nacional Electoral un catálogo de productos, por llamarlo de alguna forma, denominados artículos promocionales, que yo puedo dar a la gente. Yo le puedo entregar esferos, yo le puedo entregar afiches, yo le puedo entregar calendarios, yo puedo darle banderitas, pero no puedo dar dádivas, regalos. En los cierres de campaña de algunos candidatos, monitoreado y con evidencia en nuestro informe, hemos visto que regalaban doras, freidoras, arroceras, cafeteras, otros que igual hacían gala de los artistas internacionales, expresamente prohibidos por el Código de la Democracia, o que incluso en algunos temas ni siquiera reportan gastos vinculados al cierre de campaña. Así es que, así como lo mencionamos hace un inicio, el que no respeta la ley mientras es candidato, difícilmente la va a respetar cuando ya tenga un cargo de poder. Eso es complejo. Ahora, Mauricio, tomando en cuenta esto, FCD ha tenido acceso, ha podido cotejar fácilmente estas inconsistencias. La pregunta es, ¿dónde está la autoridad electoral? ¿Por qué no ha hecho un control efectivo del gasto electoral si es que se dan todas estas inconsistencias, Verónica, que son tan evidentes? La autoridad electoral, y lo dije en las elecciones presidenciales de 2021, ha hecho un gran trabajo organizando el proceso. El Consejo Nacional Electoral lo hace muy bien. Tiene gente experta que nos permite llegar a tiempo con todas las papeletas, con mejores condiciones de registro electoral, con el tema de la asignación de fondos en el Fondo de Promoción Electoral. Pero aquí hay una falla. A mí me ha resultado bastante chocante que personas con las que antes hemos promovido, hablo de miembros del Consejo Nacional Electoral, temas de integridad y transparencia, hoy
con este reporte se lo tomen como un ataque personal. De ninguna forma. Estamos evidenciando falencias para trabajarlas de manera conjunta, para corregirlas de manera conjunta y que gane el país. Sabemos que hay limitaciones humanas y económicas en el Consejo Nacional Electoral, pero eso no puede ni debe ser excusa para que quienes quieren acceder al poder violen la norma, se burlen de los ecuatorianos y empiecen ya a cometer actos de corrupción. Así es que acá la sociedad civil, la ciudadanía, los periodistas, los medios de comunicación, estoy seguro que siempre estamos dispuestos a hacer equipo. Que esta crítica a partir del informe sea visto como algo propositivo. El informe tiene conclusiones, tiene recomendaciones, incluso sugerimos buenas prácticas internacionales y acá no estamos, como probablemente algunos crean, buscando recursos económicos o recursos públicos para poder nosotros hacer equipo con el CNE y mejorar estos temas. Al menos desde Ciudadanía y Desarrollo tenemos prohibición autoimpuesta de recibir recursos públicos. Lo que queremos es colaborar por la integridad y la transparencia de los procesos electorales. Así es que, Consejo Nacional Electoral, ábrase un poco. Esto no es personal, no es un ataque a ninguno de sus miembros, no es un ataque a la institución. Esto es una oportunidad de corregir y darle al país un poquito más de mejoría en esos procesos electorales que ya han venido progresando, pero que aún demandan cambios. Y además porque esto ayudaría a que la gente confíe en la autoridad electoral, que hemos visto encuestas que, bueno, tiene un bajo nivel de confianza en cuanto a la gente. Efectivamente, y tú mencionas otro elemento, el de la confianza. Uno confía en las instituciones siempre y cuando pueda ver los resultados, siempre y cuando pueda formar parte de ello. Por eso también mi invitación a que la ciudadanía responsable acceda a todo aquello que está en el portal web del Consejo Nacional Electoral, para que pueda revisar los planes de gobierno, para que pueda revisar los informes y los reportes de ingresos y gastos, para que no simplemente espere que otros lo hagan por ellos. Saquen sus propias conclusiones, revisen lo que están haciendo sus candidatos, vean las firmas de responsabilidad. Y en espacios como este, Verónica, vital, cuando ustedes tienen a los candidatos enfrente, hagan preguntas que pueden resultarles incómodas. ¿Quién les financia? ¿Quién está detrás de sus campañas? ¿Cuáles son los equipos que les van a apoyar en su trabajo? Porque el financiamiento de la política es muchas veces el principio de la corrupción galopante que una vez en el gobierno nos termina matando a todos. Y no solo corrupción, Mauricio, también es preocupante la situación y la penetración de la narcopolítica en nuestro país. Tú lo has dicho, y ese fenómeno debe ser investigado por las autoridades respectivas, porque ya grupos de narcotráfico y de crimen organizado no se limitan con intervenir en las campañas electorales o intimidar y amenazar a los candidatos. Ya tienen candidatos propios, ya tienen estructuras políticas propias y ya sabemos qué es lo que buscan. Basta ver en nuestra región casos similares en Centroamérica o en Sudamérica y ya sabemos el impacto y los resultados. No esperemos acá que las cosas pasen y se deterioren a un nivel extremo. Trabajemos para prevenir, trabajemos para corregir, trabajemos para evitar que lo que ya nos preocupa y nos genera ruido termine convirtiéndose en algo mucho mayor. Gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por conversar con nosotros sobre la transparencia y los planes de gobierno y también esta situación del gasto electoral que es preocupante debido al poco control que está dando la autoridad electoral y que sin duda es una situación que debería mejorar de cara a estas elecciones. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, y quiero comprometerles a ustedes para una vez terminada la primera vuelta, revisar precisamente al aire, en vivo, la rendición de cuentas de los candidatos respecto a los ingresos y los gastos y poder ver si es que efectivamente corresponden a los grandes despliegues que estamos viendo en este momento a lo largo y ancho del país. Con mucho gusto, Mauricio, comprometido entonces, si es que hay ya hay segunda vuelta, pues estaremos conversando. Gracias, Verónica, un buen día para ti y para nuestra audiencia. Gracias a Mauricio Alarcón de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.